La mendiga faxinera cambia la vida del millonario en 5 minutos. El secreto que nadie imaginaba. El cielo de Buenos Aires se cubría con un gris plomizo, y la lluvia caía en cortinas, ocultando el esplendor del atardecer. En lo alto de un rascacielos moderno, donde el lujo y la frialdad se entrelazaban, Alejandro Márquez miraba a través de su ventana. Su oficina, un espacio de cristal y acero, reflejaba el alma de un hombre atrapado, millonario, exitoso. Pero profundamente solo. Esa tarde, como muchas otras, compartía su vida con un silencio envolvente y el constante zumbido de su teléfono, que ya no lo emocionaba. Con la mirada perdida en el caos de la ciudad, Alejandro sentía cómo su corazón se oprimía. El miedo a ser descubierto lo azotaba. Tenía secretos oscuros, susurros del pasado que lo asfixiaban lentamente. Había construido un imperio, pero dentro de su pecho, él sabía que todo era una fachada. Una sensación de vacío lo inundaba, y la lluvia parecía reflejar su tristeza. Justo cuando pensaba que nada más podría perturbar su rutina, la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró, empapada y con ropas harapientas. Lucía desaliñada, pero había una chispa en sus ojos. Era Lucía, una mendiga conocida en el barrio, pero esa tarde traía consigo una fuerza casi palpable. «¿Por qué estás aquí, encerrado en tu torre de cristal?», preguntó con voz firme, que resonó como un eco en la oficina. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa, pero no dijo nada. Ella continuó: «Desde lejos, veo tu tristeza. ¿De qué te sirve todo tu dinero si no tienes a nadie?». Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta mujer tan sencilla cuestionar su vida con tanta verdad? «No tienes idea de lo que hablas», replicó, pero su voz sonaba débil. Lucía sonrió, un gesto desgraciadamente tierno en medio de la crudeza de su existencia. «Crees que el poder lo es todo, pero hay algo en tu pasado que grita en silencio, ¿eh?». Él frunció el ceño. Mientras el viento sacudía la ventana, Lucía dio un paso adelante. «Eres más que un simple empresario. Tu vida está atada a la mía, a tus raíces, a la historia que borraste. Te lo diré, somos familia». Alejandro sintió como si el aire se le escapara. Los recuerdos, perdidos, emergieron de un rincón de su mente. Un pasado escondido por encima de su ambición que creía haber cerrado. ¿Era posible que una mujer que apenas conocía viniera a desenterrar lo que más había luchado por enterrar? La tensión creció en la habitación, pero cuando estaba a punto de preguntar más, una figura en la penumbra apareció. Un hombre alto, vestido de negro, interrumpió el instante. Su mirada fija y amenazante tenía un peso que paralizó a todos. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó con voz profunda, como un trueno que resonaba entre los dos mundos. Alejandro sintió el peligro, un secreto a punto de explotar, una revelación que podía arruinarlo todo. Las palabras de Lucía lo perseguían, y de repente se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora con esta nueva verdad, con esta familia que no sabía que tenía? Con el suspense cargado en el aire y un futuro incierto delante de él, Alejandro se quedó paralizado, enfrentándose a un laberinto de emociones y secretos que amenazaban con devorarlo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La atmósfera en la oficina de Alejandro se volvió densa. La respiración de Lucía era un eco en la penumbra, y el hombre alto que apareció como un espectro era una sombra en su mente. «¿Qué haces aquí, Lucía?». La voz profunda del extraño retumbó en las paredes de cristal como un trueno, llenando el espacio con una tensión insoportable. Alejandro se sintió atrapado, como un ratón en una trampa, observando mientras el mundo se desvanecía. El hombre vestía de negro, pero su mirada feroz le hizo pensar que su alma era aún más oscura. «¿Quién es este tipo?», pensó, mientras los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. «Soy su hermano», dijo Lucía.
y la frase cayó como una bomba silenciosa en la habitación. Alejandro, que había estado preparado para enfrentar una revelación sobre su familia, se quedó paralizado. No podía ser. La incredulidad lo atravesó, y su risa fue una reacción involuntaria. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, no, esto es una locura. Pero Lucía no se inmutó. No lo entiendes. Lo que he vivido me conecta contigo de formas que ni imaginas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que parecían contener historias, luchando por salir. En el fondo, Alejandro sintió una ola de confusión. El pasado que había enterrado tan profundamente comenzaba a salir a flote. El hombre alto avanzó un paso interrumpiendo la conversación. No lo hagas, Lucía. No le cuentes. Más de lo que debes saber. Su tono era amenazante, pero entre los dos hermanos había un abismo de dolor. Cada palabra se sentía pesada, cargada de significado. ¿Por qué? Porque él tiene derecho a saber. Lucía gritó, su voz resonando con una furia inesperada que llenó el ambiente. El viento aullaba afuera, como si la ciudad misma estuviera atenta a esta contienda. Él no merece conocer la verdad. La verdad duele, y Alejandro la ha evadido así como has evadido tu miseria. Las palabras del hombre eran como cuchillos, y Alejandro comenzó a sentir el pánico apoderarse de él. ¿Qué verdad? ¿Qué miseria? Repentinamente, el teléfono de Alejandro vibró insistentemente en la mesa. La mirada de Lucía y el extraño se tornaron hacia él. Él se sintió obligado a responder, como si el universo le estuviera dando una señal. «Contesta», le dijo Lucía, un rayo de desesperación cruzando su rostro. Sin pensarlo dos veces levantó el teléfono. En la pantalla aparecía un número desconocido, pero una voz fría resonó del otro lado. «Señor Márquez, lamento informarle que han encontrado a su madre. Está viva». «¿Qué?». Las miradas se cruzaron en la oficina. La revelación era una explosión en el aire. Un grito ahogado salió de los labios de Lucía, y el misterioso hombre se quedó inmóvil. Alejandro se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejando espacio a una oscuridad que nunca pensó que existía en su vida. Lo que ha hecho ocultar su pasado viene a buscarlo. La voz continuó, implacable, mientras Alejandro luchaba con la mezcla de incredulidad y terror. Y eso afecta a su familia. Todo ha sido parte de un plan más grande. Cayó un silencio pesado, un vacío que absorbía todo. Alejandro miraba a Lucía, a ese extraño, y luego nuevamente al teléfono, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué plan? ¿Y qué tendría que ver su madre en esto? La incertidumbre se apoderó de él. De repente, la soledad que había sentido en su torre de cristal cobraba un nuevo sentido, una complicidad que nunca hubiera imaginado. Un pasado que parecía enterrado reverberaba con un eco aterrador. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué haría con más secretos enredados en su vida? Mientras más preguntas brotaban en su mente, Alejandro supo que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Todo lo que pensaba que sabía estaba por ser reescrito. Sin poder dejar de pensar en lo que vendría, la mente de Alejandro se nubló, y el futuro se convirtió en un laberinto oscuro y desconocido, donde cada giro podría significar su salvación o su perdición. Alejandro se quedó paralizado, el eco de la voz en el teléfono aún resonando en sus oídos. Su madre está viva. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía lo miraba, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. El hombre de negro parecía una sombra, su rostro impasible. Pero había un pequeño temblor en sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Cada pregunta brotaba como un río desbordado. La realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Esa figura fuera de lugar, Lucía, apareciendo en su vida justo cuando todo parecía colapsar. Era demasiado. «Escúchame bien, Alejandro», dijo Lucía, dando un paso hacia él. «Tu madre ha estado oculta. Ellos la han mantenido alejada de ti por años. Pero ahora ella busca reconectar. ¿Cómo sabes tanto de esto?». La incredulidad le ahogaba la voz. «¿Quiénes son ellos?». Lucía abrió la boca, pero la voz profunda del hombre interrumpió. «No es el momento, Lucía. La verdad ahora no te ayudará. A ninguno de los dos». Un silencio pesado llenó la oficina, como un túnel oscuro donde no había salida. «¿Por qué no quiero saber? Ella es mi madre. Necesito respuestas».
Alejandro gritó, sintiendo cómo su corazón latía con furia. Todas esas emociones reprimidas estallaron en él: miedo, rabia, confusión. La vida que conocía se desmoronaba, y no sabía cómo lidiar con este nuevo caos. Lucía respiró profundo. Porque la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Te has construido una vida sobre mentiras, Alejandro. Sus palabras le golpeaban como agua helada, y algo dentro de él se estremeció. El hombre de negro sonrió despectivamente, como si lo que venía fuese a derribar lo poco que le quedaba de estabilidad. Estás jugando con fuego, Lucía. La advertencia del hombre era clara, no sabes lo que podría desencadenar. De pronto, un estruendo resonó en la habitación, como si la propia ciudad estuviera hirviendo. Las ventanas vibraron ligeramente, y el sonido de la lluvia se intensificó, pero lo que realmente llamó la atención de Alejandro fue el timbre de su teléfono. De repente la luz de la pantalla comenzó a parpadear, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres irrumpió en la oficina. Llevaban trajes oscuros, con una autoridad aterradora. Uno de ellos se adelantó, sus ojos gélidos enfocados en Alejandro. «Señor Márquez», dijo, su voz cortante como un cuchillo. «Vine a notificarle que su madre no es solo un asunto personal. También está involucrada en un caso que compromete su seguridad. Y la suya». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La atmósfera se tornó peligrosa. «¿Qué quieren decir con eso?», murmuró, cada vez más confundido. «Ella tiene información que muchos desearían mantener en secreto. Y si quiere protegerla, deberá tomar decisiones pronto». Las palabras del hombre resonaron como un campanazo, llenando el espacio de presagios inquietantes. Alejandro miró a Lucía, buscando respuestas en sus ojos, pero su rostro era un lienzo de preocupación, y el hombre en la sombra parecía completamente en control, como si él mismo estuviera detrás de todo esto. ¿Quién era él? ¿Y qué secretos mantenía la madre que ni siquiera sabía que estaba viva? En ese mismo momento, el hombre de negro, que había estado en silencio, dio un paso adelante, arrastrando la tensión entre todos. «No puedes confiar en ella», dijo, señalando a Lucía. «Toda esta historia es un juego. Tu madre es solo una pieza. Te han estado manipulando desde hace tiempo». La verdad era un enredo. Cada palabra que se decía se sentía como un hilo, tirando de él en diferentes direcciones, desgarrando su mente. «Maldición», Alejandro gritó, sintiendo que el mundo familiar que conocía se desvanecía. Más preguntas brotaron en su corazón. ¿Era realmente su madre el monstruo de los secretos? ¿Y qué papel jugaba Lucía en este enredo? Mientras el caos continuaba desatándose, su mente estaba hecha un rompecabezas, un destino en el que las piezas no encajaban. Pero había algo más, algo oscuro que olfateaba a distancia, listo para caer sobre él. Las murallas de su vida se desmoronaban, y Alejandro comprendió que el laberinto de su existencia apenas comenzaba a desenredarse. ¿Y si al final todo lo que conocía era pura ilusión? ¿Qué haría ahora con esta pesadilla? La atmósfera en la oficina de Alejandro se volvió espesa, como un aire cargado de tormenta. Su mente giraba, aturdida por la revelación de su madre viva y el misterio que la rodeaba. Lucía lo miraba. A sus ojos les faltaba algo, un brillo que mostraba que estaba tan perdida como él. Y el hombre de negro, siempre en la sombra, parecía tener un dominio que no podía comprender. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro no podía contener más sus emociones. «Tengo que saber la verdad». «Debes calmarte», Lucía imploró, pero su voz tembló. Alejandro no quería calma, quería respuestas. El hombre vestido de negro había estado observando. Su presencia era intimidante. «La verdad sale a la luz ahora, y no es lo que imaginas». De pronto un estruendo sacudió la oficina. La puerta se abrió de golpe, y entraron varios hombres. Sus trajes oscuros contrastaban con la luz fría de las ventanas. El más alto de ellos se adelantó. «Señor Márquez, lamento interrumpir, pero la situación ha empeorado». Los ojos de Alejandro se abrieron. «¿Peor? ¿De qué estás hablando?». Uno de los nuevos hombres, más joven, con el rostro pálido, rompió el silencio. «¿Su madre? No es solo su madre. Tiene información que compromete a la organización. Debemos actuar rápido». «¿Actuar? ¿Qué significa eso?». Alejandro sentía que el mundo se le escapaba entre los dedos. Su madre, un simple recuerdo, se convertía en una pieza clave de algo mucho más grande. «El tiempo se acaba», insistió el nuevo. «No solo su vida está en juego, la de todos los involucrados está en peligro».
La tensión aumentó. Lucía tomó la mano de Alejandro, y él respondió, agarrando la suya con fuerza, buscando un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué organización? Alejandro preguntó. El miedo y la confusión invadiendo su ser. ¿Quiénes son estos hombres? Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador resonó fuera de la oficina. Era un sonido que helaba la sangre. ¡No! Lucía soltó la mano de Alejandro, dio un paso hacia la puerta, pero el hombre de negro la detuvo. «No salgas, es demasiado peligroso», gritó. Su voz ahora llena de urgencia. Alejandro no pensó, se lanzó hacia la puerta. «Déjame salir», la empujó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. No sabía qué estaba pasando, pero necesitaba saber. Justo cuando abrió la puerta, el pasillo estaba en caos. Un grupo se movía rápidamente, y en medio de ellos, una figura conocida, una mujer desesperada. Era su madre. Todo se detuvo. El rostro de ella reflejaba terror y desesperanza. «¡Alejandro!» Su voz rompía como cristal. Pero lo que siguió fue una explosión. El sonido fue ensordecedor. Un estallido de gritos y ruido de cristales. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Miró a su madre, y luego al hombre en la sombra, que se había acercado con rapidez. «Retrocedan». La orden salió de los labios del hombre de negro. Alejandro estaba en un mar de confusión. Su madre frente a él, jaleo a su alrededor, y la incertidumbre de si ella había sido la pista de todo ese enredo. «¿Por qué has venido? ¿Qué están haciendo?» Los ojos de Alejandro buscaban respuestas, pero solo encontró miedo, reflejado en el rostro de su madre. «Ellos vienen a terminar lo que empezaron». Ella respondió con un gesto hacia el pasillo. El caos crecía, y de repente vio como un grupo de hombres armados se acercaba. La realidad lo golpeó con fuerza. Todo lo que conocía estaba al borde de desmoronarse. Una ráfaga de balas resonó, y Alejandro sintió su corazón detenido. ¿Qué es esto? La situación se volvía cada vez más peligrosa. Un nudo se formó en su garganta mientras el hombre de negro presionó el botón de un pequeño dispositivo. «Debemos salir de aquí, ahora». Con su madre frente a él, se dio cuenta de que el hilo que lo conectaba a su pasado era más frágil de lo que pensaba. Los secretos apenas empezaban a salir a la luz, y mientras se daban la vuelta para correr, un estruendo más fuerte cortó el aire e hizo que el cristal de la ventana se rompiera al instante. Junto a ese estrépito, un grito resonó: «Es el final para ti, Alejandro», y él supo que el caos apenas comenzaba. La incertidumbre lo envolvió. Su madre estaba ahí, pero ¿realmente podía confiar en ella? Había más en juego de lo que jamás había imaginado, y mientras corría, la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuánto había estado dispuesto a perder para descubrir la verdad? Alejandro se congeló al oír el grito desgarrador de su madre. La explosión lo había sacudido, pero ahora ese clamor atravesaba su mente como una navaja. No. Su corazón latía con fuerza. El miedo y la confusión enredándose en su pecho. En ese instante todo lo que esperaba era que su madre corriera hacia él, feliz de volver a estar juntos, pero la realidad era diferente. «¿Qué estás haciendo aquí?», le gritó, pero ella solo lo miraba, los ojos desbordados de terror. Él sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. El caos en el pasillo se intensificó. Un hombre armado apareció a su lado, y su mirada helada era la imagen de la desesperación. «No, Alejandro». El hombre de negro lo empujó hacia atrás mientras el caos se desataba. «¡Corre, ahora!». Lo hizo, sin pensar. Se giró para ver a Lucía. Su expresión era una mezcla de horror y determinación. «Tienes que irte, no podemos quedarnos aquí». Pero en su interior había una lucha silenciosa, un tira y afloja entre protegerlo y su propio miedo. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, volvió a mirar a su madre. «¿Por qué están aquí? ¿Qué te han hecho?». Las palabras se le escaparon, pero el rostro de su madre se tornó sombrío. «No es seguro». La advertencia en su voz se sentía como un golpe. «Cállate, tú no tienes idea de lo que está pasando». La ira brotó de él. Era la primera vez que se enfrentaba a la mujer que había anhelado volver a ver. El hombre de negro interrumpió, su tono frío y firme. «Basta. La seguridad de todos está en riesgo. No sabes en qué te has metido». En ese momento, un estruendo atronador sacudió el edificio. Las luces parpadearon y el humo empezó a colarse por las ventanas rotas. «¡Vamos ahora!»,
gritaron los hombres de traje oscuro, arrastrándose hacia la salida. No podía perder otra vez a su madre. Justo cuando se disponía a avanzar, un disparo resonó, y Alejandro se quedó paralizado al ver a Lucía caer al suelo, un charco oscuro extendiéndose bajo ella. Un dolor agudo atravesó su pecho. ¡No! Su grito se hizo eco en la habitación, ahogando el caos a su alrededor. Su madre giró la cabeza hacia Lucía, el horror estampado en su rostro. ¡No, Lucía, no! El instante se volvió un bucle de tiempo resonante, un instante donde el dolor se sentía como un grano en la arena, acumulándose sin parar. Alejandro se acercó a Lucía, su respiración se volvió agitada mientras veía la vida desvanecerse en sus ojos. No, no, no. Despierta. Un hilo. ¿De qué hablas? Dímelo. Pero el hombre de negro parecía disfrutar de la agonía. Ella no es solo tu amiga. Es parte de un juego que tú nunca quisiste jugar. El sonido de los pasos se acercaba. La habitación se iluminaría de nuevo en cualquier momento. Cada frase, cada pensamiento, se sentía como una condena. No tenía respuestas, solo preguntas que abrían heridas que jamás creyó tener. ¿Era Lucía una traidora? ¿Su madre había estado oculta en una trama más profunda? Mientras su mente giraba en espiral, vio a Lucía exhalar un último suspiro. Su vida se esfumaba, y con ella la esperanza. Todo lo que él pensaba que era cierto se convertía en polvo, esparciéndose en el viento que entraba por la ventana rota. ¿Qué más? ¿Me ocultan? Alejandro gritó, su voz resonando con un temor antiguo. ¿Quiénes son verdaderamente ustedes? ¿Qué tienen que ver con mi vida? La última mirada que le lanzó, Lucía, antes de perder el conocimiento, fue de entendimiento y desesperación. La sala se llenó de un silencio que retumbaba. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que si quería salir de aquí, tendría que descubrir por sí mismo la verdad. Y la verdad podía ser más horrible de lo que jamás imaginó. La pregunta que lo rodeaba como una tormenta, ¿qué era todo esto realmente? ¿Y cómo podía estar seguro de que las lecciones del pasado no se repitieran? Con el corazón en la mano, se preparó para adentrarse en el horror que parecían haber creado. ¿Podría salvar a los que amaba o perdería todo en el proceso? Alejandro se quedó helado, mirando a Lucía mientras la vida se le escapaba de entre las manos. La habitación, antes llena de caos y gritos, había caído en un silencio pesado, solo roto por el eco distante de las balas y el humo que empezaba a llenar el aire. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? La desesperación lo envolvía como una niebla densa. Lucía, su amiga, su confidente, yacía en el suelo, su rostro pálido bajo la luz fría. Lucía. Él se arrodilló a su lado, sintiendo la calidez de su sangre en sus manos. Odiaba ver esto, odiaba lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza, haciendo eco de un dolor que intentaba comprender. No, por favor. Él. Terror le invadía mientras trataba de recordar las palabras que había escuchado momentos antes. Menos de un minuto, y todo su mundo se había desmoronado. Los hombres armados avanzaban, mirando a su alrededor, como si tuvieran prisa en llegar a algún destino. El hombre de negro, que había sido una figura sombría al principio, había cobrado vida ante sus ojos. «Hay que irse ya», gritó, mientras los otros trataban de asegurar la salida. Alejandro sabía que no podía dejar a Lucía, pero la urgencia en la voz del extraño resonaba. De repente, un ruido distinto cortó el ambiente. Un motor rugiente se acercaba. Todos se volvieron hacia la ventana rota. En el cielo gris, un helicóptero aparecía, sus hélices girando frenéticamente. «Es un rescate», gritó uno de los hombres. «Vámonos ahora». Pero Alejandro no podía moverme. Su mente giraba como una noria, atrapando sus pensamientos uno tras otro. La angustia por Lucía se mezclaba con el deseo de saber la verdad. «Alejandro». La voz de su madre lo sorprendió. Había cruzado la habitación, con el rostro pálido y lleno de pánico. «No mires, tienes que salir de aquí, ellos van por ti». En un instante, la conexión se hizo más clara. Ella había estado oculta, y la confusión lo aplastaba. ¿Por qué todo era tan complicado? ¿Por qué su madre no le había dicho nada? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren? El desbordamiento de emociones lo dejó casi sin aliento.
Era como intentar atrapar agua con las manos, pero antes de que pudiera obtener respuestas, se escuchó un disparo más. El hombre de negro, ahora pálido, cayó al suelo. No, Alejandro miró a su madre. ¿Qué has hecho? ¡Me están atacando! Ella respondió, y con sus siguientes palabras, el mundo de Alejandro se tambaleó. No soy solo tu madre. Soy parte de algo mucho más grande. Tu padre, él está vivo. Alejandro sintió el peso de esas palabras. ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde está él? Él ha estado trabajando para una organización secreta, una que protege a gente como nosotros, y tú eres parte de eso. Era demasiado. Demasiado para procesar en un solo instante. Su madre, la figura que siempre había anhelado. Una pieza en un rompecabezas que iba más allá de su entendimiento. Mientras las balas continuaban resonando y el helicóptero temblaba. En el exterior, una sombra cayó sobre ellos. Un hombre muy similar al hombre de negro apareció en la entrada. Era tan alto y aterrador que un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Veamos si realmente vales algo, chico. Eres la clave, pero también el peligro. Quiero que entiendas lo que significa tener sangre de traidor. ¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes son ustedes? La confusión y la furia lo atrapaban mientras trataba de mantener la cordura. Las palabras de su madre, del hombre de negro caído, la muerte de Lucía, todo provocaba un caos irrefrenable. Con cada revelación, el laberinto de su vida se tornaba más oscuro. Justo cuando el hombre avanzaba, un explosivo estalló a su espalda, llenando la habitación de humo y caos. Alejandro apenas podía respirar. El pánico se apoderó de él cuando vio cómo todo lo que había conocido estaba desmoronándose alrededor de él. De repente, una figura emergió del humo. Era Lucía, levantándose, cubierta de polvo y con una sonrisa en su rostro. «Estoy viva», gritó, aunque sus palabras se perdieron en el caos. Alejandro sintió como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. «¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?» Lucía lo miró, y sus ojos brillaban. «Ahora tenemos que correr. La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero aún hay más sorpresas». Las relaciones se habían transformado, los secretos se desbordaban. ¿Quién era en realidad Lucía? ¿Y su madre? Alejandro comprendió que su vida apenas comenzaba a desenredarse. Mientras más preguntas formulaba, se dio cuenta de que su lucha por encontrar respuestas apenas despegaba. Podría al final salvar a aquellos que amaba, o se vería arrastrado por todo lo que creía conocer. La historia estaba lejos de terminar, y una sombra oscura se cernía sobre él, lista para revelarse en cualquier momento. La escena se volvió un torbellino de emociones. Alejandro miraba a Lucía, aún en el suelo, mientras su corazón latía como un tambor. «Lucía, despierta. Por favor». La angustia le ahogaba. Justo cuando creía que todo estaba perdido, ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. «No te preocupes, Alejandro. Lo superaré», dijo con voz débil, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. Mientras eso sucedía, el caos seguía a su alrededor. El sonido del helicóptero resonaba, como un monstruo en el cielo. Aire estaba cargado de pólvora y miedo. «Lucía, hay que irse», dijo su madre, tirando de su brazo, pero Alejandro no podía dejarla. «No puedo dejarla aquí». El hombre de negro se acercó, su rostro sombrío y su voz firme. «No tenemos tiempo para esto. Necesitamos salir antes de que ellos lleguen». Alejandro miró a Lucía y luego a su madre. Ambas mujeres representaban todo lo que había querido, pero ahora todo se sentía como un espejismo. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Alejandro, buscando respuestas. Las miradas se cruzaron entre su madre y el hombre, como si compartieran un secreto oscuro que debía salir a la luz. «Son los que han estado buscando a tu madre», dijo él, con voz grave, «y están mucho más cerca de lo que piensan». Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». La pregunta salió con dolor. Ella desvió la mirada, eludiendo el impacto. «No era seguro. No podíamos arriesgarnos. No sabías de qué se trataba». Pero el momento se volvió insoportable. Un grito cortante resonó fuera de la oficina. Alejandro se volvió hacia la puerta y vio cómo un grupo de hombres armados se acercaba, sus pasos pesados como el destino. «Vamos». «Ya», grita el hombre de negro mientras empezaba a arrastrar a Lucía. Alejandro sintió que una nube de desesperación le llenaba el pecho.
Y cuando todo parecía una carrera sin sentido, el hombre de negro se detuvo en seco. «Escucha, Alejandro», dijo con una urgencia imponente. «Hay una traición aquí que no esperaba. Tu madre no es quien dice ser». Un silencio helado llenó la habitación. El aire se volvió espeso y el tiempo se detuvo. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro sintió cómo la tierra se movía bajo sus pies. «Tu madre ha jugado en ambos lados», insistió el hombre, acercándose a él. «Pero hay más. Ella tiene información que no solo afecta a tu familia, sino a un gran número de personas». La verdad golpeó a Alejandro como un puñetazo. «Eso no puede ser cierto». La incredulidad llenaba su voz. «Tú estás mintiendo». Pero el hombre de negro continuó, su mirada viajando al rostro de la madre de Alejandro. «Te ha manipulado, como manipula a otros. Todo este tiempo ha estado enredada en un juego más grande. La organización que persigue a tu madre tiene sus raíces en su pasado». ¡Bum! Un grito resonó, una explosión, la oficina retumbó. Alejandro se disparó hacia la ventana y vio humo ascendiendo, destellos de luz encendiéndose. No, su pesadilla estaba tomando forma. «Lucía, corre», gritó, pero ella yacía aún en el suelo, temblando. «Ahora, Alejandro». La voz de su madre le atravesó el corazón. «No puedo dejar que te atrapen. Mi pasado es oscuro. Pero tu futuro aún es brillante». En medio del caos, algo dentro de Alejandro se rompió. Miró a su madre, esa mujer que siempre había amado y que ahora se convertía en un extraño. «Eres una traidora». El dolor lo llenó. «¿Qué más me has ocultado?». El hombre de negro lo miró, con complicidad. «Es hora de que lo sepas todo, Alejandro». Mientras el estruendo crecía, Alejandro se dio cuenta de que su vida podía cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos. La determinación tomó fuerza en él. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad? Mientras el polvo se asentaba y los gritos aumentaban, Alejandro se decidió. En un instante de lucidez, miró a su madre y sentenció: «Voy a descubrir la verdad». Esa era la única respuesta. Con ese pensamiento, giró y salió corriendo, dejando atrás el caos, pero sabiendo que el camino por delante estaría lleno de sorpresas aún más dolorosas. Alejandro corrió. No había un segundo que perder. La habitación oscura, con sombras danzantes y ecos de disparos, ya no era un refugio, era una ratonera. A su alrededor, el caos se desataba como un torbellino. La adrenalina pulsaba en sus venas, mientras intentaba recordar lo que había escuchado. «Tu madre no es quien dice ser». Las palabras del hombre de negro resonaban, retumbando en su cabeza. Miró hacia atrás y vio a su madre, su rostro marcado por el miedo. «Alejandro, por favor», gritó, desbordando desesperación. Pero él ya había tomado su decisión. «No puedo quedarme aquí». La traición lo dolía, y las dudas lo atormentaban. La confusión se mezclaba con la rabia. ¿Por qué todo siempre tenía que ser tan complicado? Tenía que encontrar respuestas. La imagen de Lucía, desplomada en el suelo, y su sonriso apagado lo empujaban hacia adelante. Se dirigió a las escaleras. «Vamos», instó a su madre, quien parecía paralizada por el miedo, pero Alejandro no podía esperar. Una parte de él sabía que debía protegerla. Otra parte solo quería esclarecer ese nudo en su pecho. Mientras salían, el humo se empezaba a apoderar del aire, y un estallido hizo temblar las paredes. «¡Rápido!», gritó el hombre de negro, corriendo detrás de ellos. Alejandro podía sentir el corazón en su garganta. No estaba preparado para esto, ni para el dolor, ni para la traición. Al llegar a la planta baja, un grito desgarró el silencio momentáneo. «¡No puedes irte!». Era Lucía. Alejandro se detuvo en seco. Se había levantado, pero estaba cubierta de sangre, temblorosa, vulnerable. Algo en su mirada lo detuvo. «Lucía, ¿pero cómo?». «Debemos salir. Ellos están cerca». Su voz vibraba con terror. Alejandro sintió que todo su cuerpo se helaba. «¿Qué has hecho?». La angustia lo llenaba mientras corría hacia ella. «No es momento para esto. Confía en mí», insistió, y en ese instante Alejandro recordó cómo siempre había confiado en ella, cómo siempre había estado a su lado. La preocupación estaba escrita en su cara. Gritó: «Tú estuviste en todo esto. ¿Por qué no me dijiste la verdad?». La traición le daba vueltas al estómago. Lucía se llevó una mano al pecho como si lo golpeara. «No era tan simple. Hay cosas que no podía contarte».
Un nuevo grito rompió el aire. La madre de Alejandro había caído al suelo. Un nuevo golpe la había alcanzado. No. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Se abalanzó hacia ella, pero fue demasiado tarde. El hombre de negro la había alcanzado. Suéltala. La rabia le salía por los poros. En ese instante, todo se detuvo. La mirada de su madre se cruzó con la de él, y en sus ojos vio un profundo remordimiento. Alejandro, ¿no ves que estoy haciendo esto por ti? No, no es cierto. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de mentiras. No sé quién eres. La angustia lo atravesaba, mientras la verdad empezaba a hacerse evidente. Entonces, en un giro aterrador, el hombre de negro sonrió. ¿No piensa darse cuenta, Alejandro? Ella siempre ha sabido lo que pasaba aquí. ¿Qué? ¿Cómo podrías hacerme esto? La traición crucial era desgarradora. El dolor se le cerró en la garganta. La imagen de su madre como una protectora se desvanecía, revelando una faceta más oscura. Tú no entiendes. El mundo es más grande que tú y yo, susurró su madre, mientras sus ojos brillaban de fuegos pasionales. Antes de que pudiera digerir sus palabras, un ruido atronador hizo temblar el piso. Una explosión. Las paredes se sacudieron violentamente. Alejandro cayó al suelo, aterrorizado. Al levantar la mirada, vio que una puerta se había rasgado de sus bisagras, y dos hombres en trajes oscuros irrumpieron a la sala. Las líneas han sido cruzadas. Es hora de que paguen por sus errores. Las voces retumbaban como truenos, llenas de la promesa de venganza. No, Alejandro gritó, llenándose de terror. Era evidente que todo había cambiado. Aquello que había sido una simple vida de negocios estaba al borde de la destrucción. Lucía, gritó, mientras el humo seguía arremolinándose a su alrededor. Los ojos de la chica brillaban con un destello de decisión. No te vuelvas atrás, y en ese momento su mano se deslizó hacia la silla. Alejandro sintió el calor y la conexión. Había algo real en esa acción, pero todo se volvió un desenfreno, el caos, el fuego, el ruido ensordecedor. Y en el fondo, una certeza latente ardía. Las verdades saldrían a la luz, pero ¿a qué precio? La profunda incertidumbre lo inundaba. La pregunta que se quedaba en el aire era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad de su pasado? La sombra del destino se cernía sobre él. ¿Podría seguir adelante, Alejandro? Se quedó parado, aturdido. El grito de Lucía aún resonaba en sus oídos, y la realidad del momento le golpeaba como un martillo. Pero, ¿de verdad estaba viva? No podía creerlo. Su mente giraba con preguntas, con dolor. No solo había perdido a su madre, ahora parecía que estaba perdiendo a las personas que más le importaban. Lucía, por favor, gritó, intentando acercarse a ella. Pero el tumulto que lo rodeaba era abrumador. El hombre de negro lo apresuró. No tenemos tiempo, necesitamos salir ahora. Pero Alejandro no podía dejar a Lucía. Ella está herida, debo ayudarla. La desesperación lo estaba devorando. Sin embargo, la madre de Alejandro, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, lo detuvo. No, Alejandro. Ella no es lo que crees. ¿Qué quieres decir? Una opresión en su pecho le dificultaba la respiración. Necesitaba respuestas, pero el caos solo lo sumía más en la confusión. Los hombres armados avanzaban, y el sonido del helicóptero resonaba aún más fuerte, devolviendo a Alejandro a la realidad. Tienes que confiar en mí, insistió su madre, con voz temblorosa. Lucía ha estado con ellos. No es la amiga que pensabas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Las palabras de su madre lo atravesaron. ¿Cómo puedes decir eso? Ella estaba aquí para ayudarme. La furia y el dolor empezaron a traspasar su razón. Ella ha estado jugando en ambos lados, insistió el hombre de negro, en un tono que parecía burlarse de su dolor. Esa niña no te quería a ti, solo estaba utilizando la situación. Cállate, no sabes de lo que hablas. Alejandro sintió que la ira lo invadía, como lava hirviendo en su interior, pero una parte de él, una pequeña chispa, comenzaba a dudar. De repente, un estallido sacudió las ventanas. Alejandro miró hacia atrás y vio cómo el humo comenzaba a invadir la oficina. ¿Qué demonios fue eso? Debemos salir de aquí, gritaron todos a la vez. El caos era palpable. Alejandro sintió su corazón acelerar. Tomó una decisión rápida. ¿A dónde vamos? Al helipuerto en la azotea, respondió su madre con una firmeza que intentaba mantener ante el desastre. Si conseguimos llegar ahí, podríamos escapar. Las palabras apenas resonaban en su mente.
Necesitaba debatir esto. ¿Estaba realmente su madre diciéndole la verdad? La desconfianza se asomaba en su Hecho, pero no había tiempo. Sin pensar, se giró nuevamente hacia Lucía. Ven, debemos irnos. Pero ella parecía paralizada, mirando hacia un rincón del pasillo. Lucía, tu vida está en riesgo. La desesperación brotaba de él, intentando sacudirla de su trance. Pero para su sorpresa, Lucía empezó a sonreír. Una sonrisa planificada, como si todo estuviera bajo control. ¿Qué? Alejandro se sintió como si un balde de agua fría le cayera encima. ¿Qué te pasa? ¿Tienes qué? Y antes de que pudiera decir más, todo cambió de nuevo. Luces de colores brillantes estallaron fuera de la ventana. Alejandro vio algo aterrador y sorprendente. Un SUV negro se detuvo frente al edificio, y de su interior descendió un hombre de cabello lacio y elegante, con un aire de autoridad. Helaba la sangre. Este no era una figura cualquiera, era su padre. La visión le rompió la mente. Papá, su voz se cortó en el aire. Tú estás vivo. Alejandro, escucha. La voz de su padre resonó con una urgencia inquebrantable. No mires atrás. Sal de aquí ahora. El mundo de Alejandro se desmoronaba a su alrededor. Mientras miraba a su padre, la decepción en la mirada de Lucía le atravesó el corazón. ¿Qué habría estado ocultando? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué estuviste con ellos? La incredulidad lo sofocaba, como si el aire se le escapara de los pulmones. La mirada de Lucía se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de miedo puro. Alejandro, ahora entiendo. Los hombres armados se acercaban. El tiempo se agolpaba, y él estaba atrapado en un mar de confusión. ¿Cómo puede ser que todos me mientan? Gritó, sintiéndose más perdido que nunca. Los recuerdos de su infancia, las risas con su madre, la complicidad con Lucía, todo iba cayendo en un desorden que no podía procesar. Tienes que irte, ahora. La voz del hombre en el SUV se hacía más exigente. Alejandro hizo una pausa. Su vida pendía de un hilo. ¿Con quién podía confiar? Todo lo que había conocido se desmoronaba. ¿Estaba listo para escuchar la verdad? ¿O era mejor seguir huyendo de la sombra de su desenredada historia? El dilema lo dejó atónito. Mientras el ruido aumentaba, un grito desigual llenó el aire. Con eso, todo lo que creía saber se convirtió en cenizas y entendió que esta no era solo una pelea por su vida, era una batalla por su alma. ¿Hasta dónde iba a llegar para descubrir la verdad? ¿Y todavía había verdad en donde estaba mirando? Con su padre frente a él, Alejandro supo que el camino apenas comenzaba a despejarse. El caos se desató como un torbellino de emociones. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada al ver a su padre, esa figura que había dado por muerta. «Papá», gritó, su voz resonando en la oficina llena de humo y tensión. Pero las palabras se desvanecieron en el aire. El hombre de negro mantenía su mirada afilada, calculando cada movimiento. «Alejandro, tienes que irte ahora». La desesperación en la voz de su padre era palpable, y el ruido de pasos se acercaba, amenazante. Lucía, aún en el suelo, temblaba, su rostro pálido, iluminado por la luz intermitente del helicóptero que giraba sobre el edificio. «No puedo dejarte». Alejandro estaba atrapado entre su deber familiar y la verdad que amenazaba con devorarlo. «Escúchame», su padre insistió, su expresión firmemente intensa. «Tu madre tiene secretos que pondrán en riesgo tu vida. Es parte de una organización que no puedo explicar aquí». Las palabras lo atravesaron como un golpe. «¿Qué quieres decir?» «No puedo simplemente irme». Pero el hombre de negro lo instó. «Hazlo, por favor. Tu madre, ella ha estado controlando este juego por mucho tiempo. Te protegen, pero a cambio, te manipulan». Alejandro sintió un mudo helado en su estómago. «Tú eres mi padre, deberías protegerme». Pero en su corazón la desconfianza se movía como un fantasma. El hombre que había creído perdido ahora era el portador de toda la confusión. «Si no sales de aquí, estarás condenado», dijo Lucía, su voz temblorosa mientras se esforzaba por incorporarse. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor y determinación. «Aunque te haya fallado, quiero ayudarte. Pero tienes que confiar en mí, en él». De pronto una ráfaga de disparos resonó por el pasillo. Alejandro sintió que la adrenalina le subía por la espalda.
Vamos, gritó su padre, sin perder tiempo. Yo no puedo dejarla. Alejandro miró de nuevo a Lucía, su esencia desgastada, pero luchadora. Tienes que venir. Se lanzó hacia ella, pero el tiempo se desbordaba entre los escombros. Vámonos, no hay tiempo. La urgencia en la voz del hombre de negro hizo que no pudiera pensar. Con una mirada de dolor en los ojos, Lucía hizo un gesto afirmativo. Salga primero. Yo intentaré alcanzarlos. No se detengan por mí. El aire era un caos de humo y gritillos lejanos, pero había algo en la determinación de Lucía que lo hizo dudar. Sin embargo, la decisión de su padre lo presionaba a actuar. ¿Puedo confiar en ti? La pregunta salió entre dientes, y el silencio se volvió una carga. Siempre, respondió Lucía. Pero Alejandro sabía que había latidos ocultos tras sus palabras. Sin pensarlo más, giró y se lanzó hacia las escaleras junto a su padre. La huida sentía como un laberinto sin salida, el terror apoderándose de cada rincón. Descendieron con rapidez, cada paso resonando a través de las paredes de cristal. ¿Dónde está mi madre?, Alejandro susurró. En el fondo, ella ha estado trabajando en la sombra para protegerte, y a mí. Su padre respondió, su tono grave revelando un lamento. Alejandro procesó esas palabras mientras corrían, sabiendo que había más secretos por descubrir. En el primer piso, el aire era denso, cargado de la tensión y el ruido lejano de las balas. Los hombres armados buscaban con desesperación, y el tiempo parecía fluir más despacio. Justo cuando pensaban que todo estaba seguro, se escuchó una explosión ensordecedora. El suelo se sacudió brutalmente. ¡A la salida!, gritaron al unísono. Pero fue un momento fatídico. El camino se cerraba. A unos metros, Alejandro miró hacia atrás. La figura de Lucía se alzaba, luchando contra la sombra de la incertidumbre. «Confía en mí», su voz resonaba, y por un instante todo se detuvo. El paso del tiempo parecía un relámpago de decisión. Alejandro sintió un torrente de emoción. «No puedo dejar que esto termine así». Fue un grito que era más que palabras. Era una promesa hecha de amor y lealtad. «Vamos, Alejandro». Su padre lo empujó hacia la salida. La luz del sol brillaba como un faro en la distancia. Alejandro lo siguió, sintiendo que la verdad comenzaba a desvelarse, pero al mismo tiempo, el peso de las decisiones lo abrumaba. Una vez afuera, el helipuerto los aguardaba. Pero antes de que pudieran alcanzar la libertad, un disparo resonó en el aire, seguido por un grito desgarrador. Alejandro se dio la vuelta y vio a Lucía, tambaleándose, cubierta de sangre. El mundo se detuvo. «¡Lucía! No, Alejandro, vete». La desesperación en sus ojos era una mezcla letal de confianza y dolor. Fue un golpe en el corazón. En medio del caos, él se dio cuenta de que todo lo que había creído debía transformarse en acción. «Te prometo que no dejaré que esto termine aquí», murmuró él, ignorando la distancia entre ellos. Alzando un puño hacia el cielo, la determinación volvió a nacer en su interior. Mientras el helicóptero comenzaba a elevarse, Alejandro supo que la historia no terminaba ahí. Era un nuevo comienzo, una travesía que estaría dispuesta a enfrentar, marcado por la búsqueda de verdad, amor y redención. Mirando hacia el horizonte, se dio cuenta de que su vida apenas comenzaba a reescribirse. Era hora de cerrar capítulos viejos y abrir nuevas páginas en su historia. Pero la realidad también golpeaba duro, y tenía que transmitir un mensaje urgente. Si todavía estás con nosotros, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que te llegue nuestro contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Cada palabra cuenta, así que no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta historia impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Gracias.